Como ustedes ya lo saben, soy un luchador de tercera generación, en lo cual mi abuelo, Dr. Wagner, por parte de mi padre, Dr. Wagner Jr., mi madre, Rosy Moreno, mi abuelo, el acorazado Moreno, y esa culminación de dos familias llegan hasta mi persona. Así es que quiero contarles un poco de lo que fue mi niñez, el cómo pude compartir con mi familia esta dualidad de ser hijo de las máximas estrellas de la lucha libre mexicana y que llegan a mí. Mucha gente ha dicho que a mi espalda, mucha gente ha dicho que a mi persona, que un peso, que miles de cosas, pero yo quiero contarle la verdad, como siempre lo he dicho en todas las entrevistas, para mí nunca va a ser un peso, es una responsabilidad. Yo recuerdo mucho en mi niñez, en la oportunidad que me dieron, esta gran enseñanza que me hizo mi señor padre del trabajo. El trabajo fue inculcado en mi persona desde muy temprana edad, desde vender tortas, limpiar la arena, barrerla, ya que era la principal fuente de ingreso para toda mi familia, la Arena Azteca Budokán, el vender boletos, el vender cerveza, el vender refrescos, el andar gritando por todas las gradas, las máscaras, las playeras, las papitas, los algodones de azúcar. Esa era nuestra responsabilidad. Y al final de esto, yo creo que nuestra mejor paga era subirnos al ring y dar maromas, dar vuelos. Recuerdo mis primeros topes que me aventaba mi tío el oriental. Salía como flecha. Increíble esa experiencia de poder aventar mis primeros topes. Recuerdo mucho mi infancia en el kinder. No recuerdo que mi padre, por ejemplo, me haya llevado nunca a la escuela, ni que me haya recogido. Él siempre se la pasaba viajando. Pero los días que podría disfrutarlos ya aquí en la casa con él, y esto es algo muy padre, ya que recuerdo era poder ver atravesar a mi padre por esa puerta y llegar y abrir la maleta en el momento en que descubro quién era él. Eso yo creo que es un recuerdo que se queda para el día que ya no puede estar en este mundo terrenal. El poder ver su maleta, su máscara blanca en aquellos tiempos, era todo blanco. A veces llegaba ensangrentada, a veces llegaba muy sucia. Y desde ahí mi labor se convirtió en hacer esa maleta. Y a pesar de todo este tiempo, todos estos años, a mis 30 años, es un verdadero placer seguir elaborando, haciendo la maleta de mi padre. Ese olor peculiar de luchador, las cintas, la forma correcta de cómo acomodar cada cosa, es lo que empezó a construir este sueño. En mi camino hacia convertirme en un luchador profesional, pasaron alrededor de 8 años, el cual fue un camino difícil, complicado, ya que uno entra en una etapa de la adolescencia más rebelde, más a lo mejor no hacerle caso a tus padres, a lo mejor decirles que ellos no están en lo correcto, ¿no? Empieza uno a tener su propio criterio y decir, esto está bien y esto no está bien, y empiezas a chocar con ellos, con Dr. Wagner y con Rosy Moreno, ya que ellos me decían la escuela, y a mí no me gustaba la escuela. Yo a lo mejor veía que mi desempeño podría ser mejor en otras cosas, como en el deporte. De ahí viene un dato bien interesante, ya que llega un momento en que yo me empiezo a preparar, llego a la Arena México con mi profesor Ringo Mendoza, que es el señor que me empezó a guiar en la Arena México. Estuve como alrededor de 2, 3 años ahí con él. Y va a venir este vuelo de Ringo Mendoza desde la tercera cuerda. Aquí tenemos la plancha. Terrible. Nunca trascendí a los entrenamientos de profesionales, siempre estuve como en un nivel medio, me enseñó todas las bases. Y de la mano también en la Arena Azteca Budokán con mi tío oriental, que él es, yo creo que es uno de mis dos profesores que más me impartió todo este bello deporte que es la lucha libre. El aplauso para recibir al oriental. El que me hizo llorar muchos días, muchas noches, y lo único que recuerdo era levántate. Y otra vez. Y volví a llorar y no puedo y me duele, y nada más lo que me decía es levántate, y me volví a azotar y levántate, y de ahí nunca lo sacaba. No lo entiendes en ese momento. Creo que la adolescencia, o a veces mi temperamento, porque mi temperamento es a veces muy aguerrido, muy fuerte, muy terco también. Me considero una persona muy terca, muy aferrada. Era lo que me decía, pues levántate. ¿Y cómo no te vas a levantar? Y sí se puede. Entonces empezó esa transformación de
de ser el adolescente, pero trascender muy rápido a ser un adulto, ya que la misma carrera te lo empieza a exigir. De ahí llegó el momento en que yo le dije a mi señor padre, ¿sabes qué, padre? Pues ya voy a debutar. ¿No? ¿Cómo que vas a debutar? Y la universidad, y hasta que no quedó la universidad, tú y ya habíamos quedado. Y le dije, no, ¿sabes qué? Pues ya es el momento. Mi padre en ese momento me dice, pues conmigo no vas a encontrar el apoyo. Si usted empieza a luchar, se va de la casa. Y con mi terquez y mi aferramiento dije, pues me voy de la casa. Entonces me salí de la casa a los 18 años. Me dijo que él ya no me iba a apoyar. Esas fueron sus palabras en ese momento, que era la estabilidad de familia que siempre él nos había brindado o la carrera de luchador. Entonces yo le dije, pues voy a tomar la carrera de luchador. No, pues que con qué nombre. Y yo le dije, pues como Dr. Wagner. ¿Por qué como Dr. Wagner desde un inicio? Yo recuerdo a mi abuelo, que es Dr. Wagner Señor. Nosotros le decíamos, nunca lo conocí como Dr. Wagner Señor. Para mí él siempre fue mi papamel. Era la forma como me lo presentaron y así se murió, como mi papamel, que lo recuerdo con mucho cariño. Muchos buenos recuerdos, muchas risas con él. También es rápida esta anécdota con mi abuelo. Él siempre me decía, tú no eres González, tú eres Moreno, porque yo estaba muy chaparrito, era muy morenito y muy chaparrito como mi tío oriental. Entonces me decía, creo que tú no eres González. Y mira, estoy igual de grandote y ahorita mi familia reencarné mucho en mi abuelo, mi apariencia física y en todos los sentidos es a mi abuelo. Así es que, abuelito, donde quiera que usted ande, soy usted vuelto a nacer. Con mucho orgullo, lo amo, lo admiro, lo respeto. Y él me otorgó el nombre de Dr. Wagner. Él me dijo que era mío. Entonces yo le dije a mi papá, pasando sobre la autorización de mi padre, le dije, voy a debutar como Dr. Wagner. Pero no está listo, no estás fogueado, la vas a regar, vas a hacer el ridículo, lo que hemos hecho nosotros, te van a tragar vivo. Y le dije, pues como me vaya a ir, yo no voy a usar otro nombre, ni me voy a poner de otra forma, como tenga que empezar, y si la voy a regar, la voy a regar como Dr. Wagner. Me dijo, pues conmigo no cuentes. Ahí voy con mi señora madre. Y no, mi mamá, pues entre que sí, como que no, tampoco. Y pues ahora, ¿a quién me acerco? Y voy con mi tío oriental, mi profesor. ¿Qué onda, tío? Prográmame. ¿Estás seguro? Sí. Vamos a ir a hablar con los Perros del Mal. Llegué a la empresa Perros del Mal y pedí mi primera oportunidad como Dr. Wagner para poder debutar. Entonces me dijeron, sí, te vas a... Ok, perfecto. El señor, nunca voy a olvidar esto, también lo quiero mencionar mucho. De hecho, cada año lo hago en mis menciones en redes sociales, que voy a estar siempre agradecido con el señor hijo del perro aguayo porque él fue la primera persona que me dio mi oportunidad. Lo voy a llevar todos los días en mi carrera, en mi vida personal, porque me dijo una frase bien bonita que se las puedo compartir y también se la puedo compartir a las nuevas generaciones. Es de que alguien siempre va a llegar a darte una oportunidad. Alguien que no es de tu familia, que tal vez no es un amigo, pero te la van a dar y hay que saber cómo aprovecharla. Esas fueron las palabras que me dijo. Así como yo te voy a dar la oportunidad a ti, alguien me la dio a mí y es momento de pagarla. Agradecido con usted, señor hijo del perro aguayo. Ya no está en este mundo terrenal, pero lo llevamos con nosotros. Y así es como empecé mi historia. Mi historia en Los Perros del Mal. Debuté el 4 de diciembre del 2009. Fíjense, aparte de la oportunidad que me dio una sorpresota porque llegué a la Arena Nesa, fue en la Arena Nesa, y me dice, ¿sabes qué? Vas a subir, va a sonar la música de tu padre. No tenía ni tema de entrada. Y ahí te vas a presentar. Y sí, dicho y hecho. Suena la música, yo salí todo de blanco como original Dr. Wagner. Me pongo nervioso de verdad porque fue algo muy impresionante. Ese fue en la lucha estrella, señor Elia Park, Gronda, Blue Demon y el hijo del perro aguayo. Eran las 4 estrellas en esos años, imagínense, había un boom de lucha libre, estaba a reventar la enanesa, sonó la música, salí y en cuanto yo me meto al cuadrilátero, pues que yo traía una charola de refresco, pues agarré y se la reventé en la cabeza al hijo del perro aguayo. Y ahí comenzó mi historia como Dr. Wagner, hijo de Dr. Wagner en ese momento, Dr. Wagner III, las revistas no sabían ni cómo ponerme. Y seguimos buscando esa parte de cómo ha evolucionado el nombre. Ahora me toca ser Dr. Wagner a mí y después de 13 años aquí estamos. Como ya les dije, suscríbanse al canal de Dr. Wagner Jr., mi padre, Dr. Wagner Señor, mi madre Rosy Moreno, mi hermano Galeno del Mal, pero yo soy Dr. Wagner Jr. Es que van a ver un poco de todo esto, que es la bendita lucha libre. Ahorita yo me voy a ir a dar unos chingazos
Lucha libre, sangre, máscaras rotas, sillas, mentadas de madre, lo que ustedes quieran, porque esa es la verdadera lucha libre. Nunca la vamos a perder, la esencia de lo que nos dio nuestro México. Así es que acompáñenme, suscríbanse y vamos a ver las grandes aventuras, porque ahora yo soy el presente de la lucha libre. ¡Del mal!